El doctor Roberto Salinas León es presidente de México Business Forum. Es licenciado en Economía Política y Filosofía por el Hillsdale College de Michigan. Posee la maestría y el doctorado en Filosofía y Teoría Política de la Purdue University en Indiana, en Estados Unidos. El doctor Salinas León ha sido analista económico y director general de Política Económica de TV Azteca. Ha publicado más de 2,000 artículos en medios nacionales e internacionales. Ha sido consultor de la Presidencia de la República y de las Secretarías de Hacienda y Desarrollo Social. Gracias por estar aquí también. Muchas gracias. También como Jaime, como Mario, quisiera yo agradecer esta amable invitación que me ha extendido José Manuel Aguirre para participar en este ejercicio de diálogo, de conversación civilizada y de comunicación que es tan necesaria en los momentos que estamos viviendo en México. No tan solo para analizar temas económicos como en esta mesa, sino otros temas que ya vimos en el transcurso de la mañana, el día de hoy, de carácter político, también sociológico, de carácter jurídico, en fin, de todo lo que representa la constitución de nuestra sociedad civil, lo que queremos en el futuro y resaltar lo que tenemos, lo que está bien hecho en México hoy en día. Jaime y Mario ya resaltaron algunos de estos temas en materia económica, pero a mí me gustaría hacer un énfasis muy especial en lo que significa el tema que mencionó Jaime de la estabilidad macroeconómica y la estabilidad fiscal, el hecho que hoy tenemos finanzas públicas disciplinadas y equilibradas. Esto parecería ser parte de una terminología especializada, única a la ciencia oculta de los doctores de economía. No es así, es algo que incide en la vida cotidiana y es algo que genera un cambio cultural, un cambio en las futuras generaciones. ¿Qué es lo que podemos esperar para México en el futuro? Ojalá que podamos esperar una cultura y una obsesión con el alto crecimiento del 7, del 8, del 10%, no tan solo en años de rebote, como nos ha tocado en el 99 o en el 96 o el año pasado, sino que sea de una forma sostenida, de tal suerte que, capturando la magia del interés, del crecimiento compuesto, podamos duplicar o hasta triplicar el producto por habitante dentro de una generación o de un par de generaciones. Que abandonemos el no se puede o en este sexenio no se va a poder o la actitud negativa ante los cambios que se requieren. Si nosotros hubiéramos celebrado este Congreso hace 20 años, digamos, yo me quiero imaginar que buena parte de la discusión es ¿va a haber o no va a haber devaluación del tipo de cambio en un episodio sexenal? ¿Sí? El famoso lema que caracterizó a la generación devaluada, aquellos miembros de la generación devaluada, cambio de tipo o tipo de cambio, porque siempre había una asociación entre el cambio de un sexenio y la devaluación cambiaria, no meramente como fenómeno macroeconómico aislado, sino como un evento traumático en la vida de los seres cotidianos, un evento que representaba la expropiación de los ahorros, de las horas de trabajo que habíamos dedicado los mexicanos a tratar de aumentar nuestro bienestar y nuestra oportunidad de crecimiento. A partir de la autonomía del Banco de México, que en su inicio fue desafortunado porque nos tocó la devaluación de diciembre del 94 y la crisis del 95, pero a partir de entonces, hoy podemos decir con toda franqueza y con toda certidumbre que aquellos que nacieron en ese entonces hoy ya no tienen integrado dentro de su constitución cerebral esa obsesión con el tipo de cambio y esa obsesión con la volatilidad macroeconómica que caracterizó a nuestra generación y que nos llevó a diversas distorsiones a nivel empresarial y diversas distorsiones a nivel productivo, donde hace 20, 25 años el papel de una empresa era mucho más importante el factor de la utilidad financiera y lo que puedo yo generar en la mesa de dinero que la utilidad operativa y a lo que está dedicado mi negocio. Y el CFO era la figura más importante dentro de la presentación del Consejo de Administración porque presentaba cuáles eran las ganancias dentro de los rendimientos, los altos rendimientos financieros que nos daba la mesa de dinero. Y hoy en día esa discusión ya se acabó. Las utilidades tienen que ver con la operación y tienen que ver con el riesgo que toma el empresario mexicano
ya sin tener que considerar el futuro comportamiento del nivel de precios. Y eso creo que es un activo que no se puede simplemente caracterizar como la estabilidad macroeconómica. En el próximo panel vamos a escuchar mucho de esto y ciertamente del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Y hay que celebrarlo, pero hay que celebrar también el cambio cultural que representa en la mente del joven, del quinceañero, que hoy está pensando a qué universidad va a ir. Incluso hasta del nini, que pueda tener alguna oportunidad en el futuro. Ya puede descontar el hecho que la inflación va a ser del 2.6 o del 3.1. Y habrá gentes en el grupo Huatusco o en las juntas del Banco de México o los especialistas, los chief economists, que se pelean si la inflación va a ser 2.6, 3.1 o 3.6. ¿Sí? Pero antes el pleito era si esa cifra iba a ser semanal o mensual. Y hoy es anual. Para el resto de los comunes, para el resto de los seres cotidianos, ¿qué importa? Ya lo podemos descontar. Y eso significa, pero para aquellos graduados de universidades hoy en día, o para aquellos que tengan algún instinto matemático, que puedan hacer una corrida financiera, que hoy podemos calcular tasas internas de retorno creíbles, que podemos hacer cálculos a valor presente neto que sean creíbles y no fantasías en Excel o que dependan de si la inflación va a ser tal o cual o el tipo de cambio va a ser tal o cual. Ven ustedes el comportamiento tan fascinante del punto de vista sociológico y cultural de cómo reaccionamos ante las variaciones cambiarias. Creo que en un episodio de 3 semanas hemos visto cómo el superpeso de hace 3 semanas se convirtió otra vez en un fantasma en lo que sucedió en el 2008, cuando llegó a rebasar 14.20 y hoy está a 13.35. Y mañana vamos a querer adivinar. Y al rato todos ustedes le van a querer preguntar a Agustín Carstens a cómo va a estar el tipo de cambio en el futuro. Y les va a decir lo que les debe decir, que con toda certidumbre se va a ir para arriba o se va a ir para abajo, pero no sabemos. Pero ya no incide en mi patrimonio. Y eso es la clave, eso es lo importante. Esa es la gran ganancia de vivir en un clima de estabilidad de precios, en un clima de estabilidad fiscal. Cuando vemos debates que en Estados Unidos están a punto, les dieron el downgrade, o antes de que Standard & Poor's les diera la rebaja de calificación de su deuda, con déficits del 10%, vaya, nos hace recordar los malos tiempos de la decena trágica, o cuando pensábamos que un alto déficit fiscal era un instrumento para el alto crecimiento. Hoy en día no importa si soy de extrema izquierda, de moderado, de centro derecha o de la ultraderecha. Todos sabemos que no se puede gastar más de lo que se tiene. Y eso ya es parte de la cultura de las nuevas generaciones de México. Y yo creo que ese activo, repito, hay que celebrarlo y no se puede menospreciar. La estabilidad de precios no es todo, pero es la condición primera para poder empezar a hablar de cómo capturamos un alto crecimiento, cómo generamos esa cultura de alto crecimiento. De hecho, es lo que nos permite ver en el horizonte que ahora mi obstáculo ya no es la volatilidad cambiaria, una tasa de interés que se puede subir 50 puntos en un año, como lo hizo en 1998. Después de la moratoria de la crisis rusa y el contagio que hubo, y cuando se nos vino prácticamente el Fobaproa número 2 en el 98, que el Banco de México tuvo que suspender una subasta de CETES porque el mercado estaba pidiendo demasiado y las tasas de referencia estaban en 3 dígitos. Y hoy podemos quejarnos de que las tasas de interés siguen estando muy caras, pero ya por factores de Estado de Derecho, del cumplimiento de contratos, ya no por el factor monetario. Y eso para el joven mexicano creo que representa un gran activo y es algo que debemos celebrar en un mundo lleno de incertidumbre macroeconómica, en un mundo donde no sabemos si Grecia va a sobrevivir mañana o no, en un mundo donde se está contemplando la desaparición del euro por parte de algunos. ¿Cuál va a ser la tarea? Enfrentar precisamente, entonces, dentro de la próxima década, dentro de la próxima generación, cuáles son los mecanismos y cómo nos podemos poner de acuerdo. Me encanta el diagnóstico, y esto no está sobrediagnosticado, está subdiagnosticado, el diagnóstico de los incentivos del sistema político que nos comparte Jaime. Eso es lo que hay que estudiar.
cómo ponernos de acuerdo en cómo ponernos de acuerdo. Porque si sabemos ya en la derecha, en la izquierda, el centro, arriba o abajo, que necesitamos más competencia en los sectores, es cómo poder llevar a cabo ese tipo de reformas. Si sabemos que la flexibilidad laboral es un elemento absolutamente necesario para lograr esa mayor productividad, o el mejoramiento del gasto que mencionó Mario, de cómo podemos racionalizar el gasto público, bueno, pensemos en las fórmulas, pensemos con imaginación y creatividad, pensemos out of the box, fuera de la caja, y pensemos en que sí se puede, que están prohibidas esas 3 palabras fatídicas de que no se puede o hasta mañana, que sean prohibidas en el vocabulario de la próxima generación, de que sí se puede lograr un alto crecimiento sostenido del 7, del 8, del 10% anual, de que podemos ser, no entre las 8, entre las 5 primeras economías del mundo, y que podamos ser, dentro de 10 años que estemos celebrando el 10º aniversario de la Cumbre de la Comunicación, la envidia de los famosos BRICS. Muchas gracias.